Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Normalmente, cuando pensamos en la seguridad de cosas de mucho valor, pues imaginamos fricción física, ¿no? Claro, una cámara acorazada, seguridad en la puerta. Exacto. Muros de hormigón, sensores de movimiento, múltiples protocolos donde dos personas tienen que girar una llave a la vez. O sea, toda esa infraestructura está ahí porque, bueno, añade tiempo y dificultad. Y si alguien quiere robar, pues tiene que sudar para saltarse cada barrera física. Totalmente. Pero claro, en el ecosistema de las finanzas descentralizadas, el famoso DeFi, esa cámara acorazada no tiene masa. No existe en el mundo físico. Eso es, está construida 100% con matemáticas, contratos inteligentes y criptografía en un espacio que no tiene fronteras. Y cuando el arquitecto de esa bóveda digital, pues, deja una sola línea de código sin auditar o decide tomar un atajo, La lía, vamos. la lía, pero bien. Las consecuencias no son un atraco con pasamontañas, ¿eh? Implican cientos de millones de dólares que se esfuman en cuestión de milisegundos. Y todo ejecutado desde la otra punta del planeta. Madre mía. Fíjate que eso es exactamente lo que pasó el 18 de abril, cuando un fallo estructural en el protocolo Kelp-DAO permitió a piratas informáticos norcoreanos acuñar 293 millones de dólares de la nada. Literalmente de la nada. De la nada, y eso desencadenó un contagio que, bueno, casi se lleva por delante al sector entero. Así que, hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa montañas de informes técnicos, análisis on-chain y documentos de gobernanza para diseccionar lo que es, el mayor evento sísmico financiero de este 2026. Hola. Encantada de estar aquí. Y la verdad es que es un caso de estudio fascinante y aterrador a partes iguales. O sea, estamos viendo la intersección de tres cosas gravísimas. Cuéntame. Pues, a ver, la vulnerabilidad de la infraestructura de los puentes entre cadenas, la ingeniería financiera llevada al límite absoluto en estas plataformas de préstamos y, ojo, la sofisticación brutal del cibercrimen patrocinado por estados. Que no es poca cosa. Y bueno, antes de meternos a diseccionar la anatomía de este ataque, creo que es crucial establecer unas reglas del juego para quienes nos escuchan hoy. Me parece fundamental, sí. Porque, a ver, firmas de seguridad e inteligencia on-chain, como SEAL 911, han atribuido este ataque a TraderTrader, que es una célula afiliada al gobierno de Corea del Norte. Exacto. Y al abordar las acciones de actores estatales, de agencias internacionales o, bueno, las leyes que surgen de todo esto, lo hacemos estrictamente desde una neutralidad técnica, ¿vale? 100% analítica. Eso es. Nuestra misión aquí es desglosar la arquitectura de la red, los fallos de ciberseguridad y el impacto en el mercado basándonos exclusivamente en los datos de los informes, o sea, sin respaldar posturas políticas ni tomar bandos gubernamentales. Claro, es que el enfoque técnico es la clave aquí, porque, a ver, las matemáticas y el código no tienen bandera política, Ya, pero sí que determinan quién pierde su dinero cuando el sistema se va a pique. totalmente de acuerdo. Pues venga, vamos a la zona cero. El protocolo Kelp-DAO. Vamos allá. A las 17:35 UTC, el atacante logra inyectar una orden en la red y, fíjate, sin depositar ni un solo céntimo real, el sistema emite 116.500 tokens RSETH, Una locura. valorados en unos 293 millones de dólares. O sea, yo sé que KelpDAO utiliza la infraestructura de Layer Zero para pasar mensajes entre diferentes blockchains. Sí, la versión 2, exacto. Vale, pero mi gran duda es sobre la configuración que eligieron, porque tengo entendido que Layer Zero V2 permite configurar lo que llaman redes de verificadores descentralizados, o los DVNs. Así es. Entonces, ¿por qué un protocolo que maneja cientos de millones elige un esquema uno de uno? O sea, esencialmente un único verificador de seguridad. Pues es la gran pregunta. A ver, la arquitectura técnica de Layer Zero está diseñada para ser supermodular, ¿sabes? O sea, te ofrece la caja de herramientas. Te da las opciones. Exacto. Tú decides cómo usarlas. Si estás construyendo un protocolo de este calibre, la buena práctica te dice que debes establecer un quórum. Por ejemplo, Un mínimo de verificaciones, ¿no? claro, un DBN de 3/5, combinando verificadores que sean independientes. Yo qué sé, Polydra, Google Cloud o empresas de ese nivel. Vale. Si haces eso, un atacante necesita comprometer 3 infraestructuras corporativas distintas y además a la vez, lo cual es exponencialmente más difícil. Ya te digo.
Pero claro, Kelp-DAO codificó en su contrato inteligente que bastaba con la firma criptográfica de un único servidor, una configuración 1 de 1. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si estuviéramos diseñando la seguridad de, no sé, un reactor nuclear y decidiéramos que la puerta principal se cierra con un candado de bicicleta del chino, Literalmente. porque es más barato. Porque es más barato y rápido de poner. O sea, yo entiendo la obsesión de esta industria por la eficiencia del capital, por reducir las comisiones, los famosos gas fees, pero no sé. Es indefendible. ¿Es una justificación válida comprometer la seguridad sistémica solo para ahorrar unas fracciones de céntimo por transacción? ¿O es que hay un cuello de botella en el desarrollo? A ver, suele ser una mezcla de cosas. Por un lado, la presión por salir rápido al mercado, el famoso time to market que dicen, y por otro, una subestimación total del riesgo. Claro. Porque cada verificador adicional que pones añade latencia y coste operativo. Entonces, en esta guerra por capturar liquidez de los usuarios, pues los protocolos muchas veces priorizan que la aplicación vaya súper fluida, sin fricciones, por encima de que sea segura. Y ahí es donde entra el atacante. Exacto. El ejército norcoreano explotó precisamente esta asimetría. O sea, ojo, no hackearon la criptografía subyacente de Ethereum, que eso es casi imposible. Fueron a lo fácil. Simplemente identificaron ese único punto de fallo fuera de la cadena. Probablemente comprometieron la clave privada de ese servidor en concreto y enviaron un paquete de datos, un payload, perfectamente firmado pero con datos fraudulentos. Ordenando que se crearan los tokens de la nada. Eso es. Madre mía. Y además, las huellas previas al ataque son, vamos, de manual de ciberdelincuencia. Porque los informes detallan que unas 10 horas antes, los fondos que usaron para pagar las comisiones del ataque, el gas, se lavaron a través de Tornado Cash. Sí, la firma clásica. Claro. Esta ofuscación es el sello de identidad de los grupos APT, las amenazas persistentes avanzadas. Pero aquí, la historia da un giro, porque robar casi 300 millones en tokens que son falsos te genera un problema de liquidez instantáneo. Claro, no tienes dinero real. Exacto. No puedes ir a un exchange descentralizado y soltar todo eso de golpe sin que el precio se vaya a cero en un segundo. Así que el ataque evolucionó hacia una especie de toma de rehenes en AAVE. Y ahí es donde entra la genialidad criminal de este asunto, porque demuestra que entienden profundamente cómo funcionan los mercados de crédito DeFi. Explícanos esto, porque tiene tela. A ver, el RSECH es un token de staking líquido. Su valor, en teoría, viene de la expectativa de que si tú quieres, puedes ir y cambiarlo por un Ethereum real, ¿vale? Vale. Pero claro, cuando ese respaldo real no existe, porque los han creado de la nada, el token es humo, no vale nada. Ya, es papel mojado. Exacto. Entonces, ¿qué hizo el atacante? Cogió masivamente estos tokens vacíos y los depositó en los contratos de AAVE-V3 y V4. Como garantía. Como colateral, sí. Y con eso pidió prestados más de 200 millones de dólares en Ethereum auténtico y en monedas estables. ¡Qué barbaridad! Es decir, sacaron liquidez dura y real del sistema y a cambio dejaron su papel mojado. Y aquí es donde la arquitectura de riesgo de AAVE entra en un terreno pantanoso, por decirlo suavemente. Porque AAVE tiene una función que se llama el E-Mode, o modo de eficiencia. Sí, el famoso E-Mode. Si miramos la documentación técnica, este modo agrupa activos que supuestamente están súper correlacionados en precio y te permite un apalancamiento bestial. O sea, AAVE le dio al RSET un LTV, un préstamo sobre el valor del 93%. Una barbaridad. Asumiendo que nuestra audiencia entiende el riesgo suicida de operar con un 93% de deuda, esto es lo que a mí me explota la cabeza. Estamos hablando de un activo derivado. O sea, si hacemos la analogía con la crisis financiera de 2008... Ah, me encanta esa comparación. Es que es igual. El RSTH era como uno de esos CDOs sintéticos, basados en hipotecas basura. Y el modo de eficiencia de AAVE actuó como la agencia de calificación que le puso el sello de AAA. Totalmente. Asumiendo a ciegas que su valor siempre iba a ser igual que el del Ethereum real.
Es que esa analogía es perfecta para entender la desconexión total con el riesgo real que tenían. A ver, el problema matemático de tener un LTV del 93% es el tiempo de reacción, la latencia de liquidación. Tienes muy poco margen. Claro, te deja un colchón de apenas el 7%. O sea, en el momento en que salta la noticia del hackeo de KelpTau en Twitter o en los grupos de Telegram, pues el mercado entra en pánico absoluto. Normal. Y la supuesta paridad, el PEG, entre el RSTH y el Ethereum real, pues se rompe en pedazos. El precio del token falso cae en picado. Y el sistema intenta salvarse, supongo. Claro, el sistema automatizado de Aave intenta liquidar la posición del atacante porque la garantía ya no cubre la deuda. Pero a ver, los bots de liquidación no son ONGs. No, están ahí para ganar dinero. Exacto, operan para sacar beneficio. Y ningún liquidador en su sano juicio quiso comprar RSTH tóxico que sabían que no tenía respaldo. Así que la liquidación falló. Madre mía. Y en ese preciso instante matemático, todo ese préstamo de 200 millones se convirtió en deuda incobrable para Aave. Lo que resulta más frustrante, leyendo la cronología de los informes, es que tuvieron un aviso clarísimo. Un canario en la mina apenas un mes antes. Sí, el incidente de marzo. Exacto. En marzo hubo un problema con el oráculo de precios Capo en Aave. Una desviación minúscula, creo que fue de solo el 2,85%, en la valoración de otro token muy parecido, el VSTETH. Y eso provocó liquidaciones en cascada por valor de 26 millones de dólares. Una locura por un 2%. Pues, claro, entonces, si una discrepancia de menos del 3% te causa ese caos, ¿cómo es posible que el protocolo no endureciera inmediatamente los parámetros del E-Mode para todos estos derivados? O sea, no me cabe en la cabeza. Pues porque la gobernanza descentralizada tiene puntos ciegos enormes y casi siempre están impulsados por la avaricia y los incentivos. A ver, poco antes de este desastre hubo un choque de filosofías brutal dentro de Aave. Con la empresa de riesgos. Sí, Chaos Labs, que era la firma de gestión de riesgos que les asesoraba, abandonó el proyecto. ¡Ostras! Porque sus modelos de estrés, que hacían simulaciones bastante complejas, seguramente les estaban gritando que un LTV del 93% era insostenible si el mercado se ponía feo. Lógico. Pero bueno, se fueron y fueron reemplazados por Yamarisk. ¿Y qué pasó? Que poco después, Yamarisk apoyó una propuesta para aumentar los límites de suministro, los supply caps, del RSECT. O sea, gasolina al fuego. Literal. La presión por capturar cuota de mercado y ganar a la competencia les llevó a bajar las defensas justo cuando el aviso de marzo exigía hacer lo contrario. O sea que pisaron el acelerador porque el competidor de al lado iba rápido, ignorando por completo que los frenos ya les habían fallado el mes anterior. Exactamente eso. Y claro, el resultado de esta miopía institucional fue una corrida bancaria digital del libro, porque cuando se hizo evidente que Aave tenía un agujero negro de 200 millones en su balance y que la garantía no valía ni para pipas, Las ballenas salieron corriendo. las ballenas huyeron a la velocidad de la luz. Vemos informes de que carteras asociadas a Justin Sun, por ejemplo, retiraron más de 154 millones de dólares en cuestión de minutos. En el mismo bloque casi. Y el efecto bola de nieve provocó la extracción de más de 5.400 millones de dólares de la plataforma. Lo cual desencadenó una parálisis técnica tremenda. Porque, a ver, cuando un protocolo de préstamos sufre retiros tan masivos, la tasa de utilización del fondo se dispara. Se queda seco. Se queda al 100%, o sea, cada fracción de Ethereum disponible en los contratos estaba prestada. ¿Y qué pasa entonces? Que el usuario normal que intentó sacar su dinero un poco más tarde, pues simplemente no pudo. Se quedó atrapado. Matemáticamente atrapados. Hasta que alguien no devolviera los préstamos, no podían sacar su dinero. Y claro, con esa cantidad de deuda incobrable, eso no iba a pasar rápido. Lo que nos lleva al mecanismo de rescate o recuperación, que viendo los números parece estar totalmente infradimensionado. Es de risa, sí. Aave tiene este módulo de seguridad, el Umbrella Fund, pero estamos hablando de unos 50 millones de dólares en activos disponibles para cubrir un cráter de casi 200 millones. Las matemáticas son implacables. Faltan cientos de millones. Faltan cientos de millones, exacto. Y aquí es donde esta ilusión de equidad y de todos somos iguales en DeFi, pues se resquebraja, ¿no? Porque el coste de este agujero no es simétrico. Para nada. A ver, la mecánica de resolución de deuda en estos protocolos, al final, siempre termina ejecutando una quita, un haircut. Un recorte. ¿Y quién se come esa quita?
Pues los proveedores de liquidez pasivos, los usuarios minoritarios. La gente normal que depositó sus ahorros buscando un rendimiento tranquilo, asumiendo que un gigante como Aave era impenetrable. Claro, el que mira la app una vez a la semana. Ese es el que pierde. Porque las instituciones y los grandes fondos tienen infraestructuras de monitoreo automatizado. Ellos detectan la anomalía y retiran la liquidez en milisegundos. Salen sin un rasguño. Pero el ciudadano de pie asume un riesgo asimétrico, en un sistema donde además su poder de voto para cambiar las cosas es estadísticamente nulo. Y fíjate que el impacto sistémico ni siquiera se quedó en Aave, porque el pánico provocó un congelamiento preventivo en mercados de otras plataformas como Sparkland, Fluid, Upshift. Todos cerraron las puertas. Todos. E incluso vimos cómo este terror psicológico saltó a redes completamente distintas. Hubo una fuga de liquidez brutal en protocolos como Camino en la red de Solana. Sí, el contagio fue total. Fue una crisis de confianza transversal. O sea, demostró cómo un ataque en un pequeño rincón de Ethereum te puede desestabilizar toda la macroestructura criptoglobal. Y claro, todo esto ha desencadenado una respuesta que, francamente, choca de frente con la filosofía original de este sector. Totalmente. Estamos viendo el choque violento de dos placas tectónicas, ¿eh? Por un lado, el diseño resistente a la censura y por otro, la necesidad imperiosa de llamar a la policía. Después del hackeo, vimos cómo los desarrolladores, empresas de infraestructura y otros protocolos, pues se vieron forzados a colaborar abiertamente con agencias de inteligencia internacionales. A pedir ayuda. Claro, a pedir a los exchanges centralizados que bloquearan los fondos para intentar rastrear a estos ciberdelincuentes estatales. Y aquí es donde llegamos al punto clave de hoy. La intervención legal y los reguladores. Porque los informes mencionan el marco europeo MiCA y la ley Genius en Estados Unidos, que subrayan esta transición hacia un control mucho más estricto. Sí, quieren ponerle puertas al campo. Claro, los reguladores ven que se pueden evaporar miles de millones en 2 horas y lógicamente impulsan perímetros de seguridad sobre los emisores de activos y monedas estables. Pero la paradoja que plantean los analistas de ciberseguridad sobre esto es muy profunda. A ver. Vivimos en un entorno donde la tecnología avanza muy rápido y el crimen organizado, pues, avanza al mismo ritmo. Pero hay una disparidad tremenda, porque mientras los gobiernos y las grandes multinacionales tienen capital infinito para blindarse, la sociedad en general está a merced de estos ataques. Y lo que me preocupa ¿Lo que nos preocupa a todos? Sí. es cómo los gobiernos autocráticos, o incluso los propios gobiernos occidentales, utilizan estos incidentes como excusa para apretar las tuercas al ciudadano. Totalmente de acuerdo. O sea, el sector corporativo opera en redes cerradas, súper seguras, pero los protocolos financieros abiertos son como un campo de pruebas gigante para ejércitos de hackers como el de Corea del Norte. Exacto. Y el problema real es cómo reacciona la ley ante esto. Y analicémoslo con frialdad, porque esto es importante. Gran parte del debate regulatorio actual se centra en limitar al usuario, pero que en Europa se debata controlar tus mensajes de WhatsApp o que se impongan unas trabas absurdas a stablecoins como USDT no mitiga el riesgo real. No sirve de nada contra un Estado-nación. O sea, esas medidas no protegen a nadie de que el gobierno norcoreano ataque hoy a Keltdao, que mañana logre paralizar la infraestructura de Telefónica, o que pasado mañana vulnere el ID digital europeo 2 minutos después de lanzarse. Es que es un diagnóstico completamente erróneo de dónde está el peligro. Exacto. Y mientras tanto, el ciudadano europeo que paga los impuestos más altos del mundo se queda sin privacidad y sin seguridad real. Es que la ciberseguridad como infraestructura de una sociedad requiere neutralizar las amenazas de verdad. Si las leyes solo sirven para limitar tu libertad transaccional o crear burocracia con la excusa de la seguridad, no estás frenando la capacidad ofensiva de Corea del Norte. Claro que no. El objetivo de una política madura debe ser desmantelar la infraestructura de lavado, atacar a los cibercriminales, hacerles pagar a ellos, encarecer su coste operativo, no castigar al ciudadano de a pie. Especialmente cuando, como decíamos, el ciudadano tiene el derecho legítimo a exigir una infraestructura digital robusta que le proteja de extorsiones extranjeras. Faltaría más. Pero sin que la moneda de cambio para estar seguro sea renunciar a sus libertades financieras. La sociedad debe exigir medidas robustas, sí, pero el foco debe apuntar a neutralizar al atacante, no a vigilar al usuario. Esa es la clave de todo. Y la gran incógnita es si seremos capaces de protegernos persiguiendo estas organizaciones criminales sin destruir la esencia descentralizada que impulsa toda esta innovación.
Y fíjate, yo estoy segura de que ese es el debate que va a definir la próxima década. Porque, a ver, si lo piensas, las finanzas descentralizadas nacieron precisamente para no tener que confiar en terceros. Ese era el sueño. Prometían operar al margen de gobiernos y bancos centrales basándose solo en matemáticas. Pero este desastre de Keldao y Abe demuestra que la confianza no desapareció. Se movió de sitio. Exacto. Se trasladó del banquero tradicional de traje y corbata al auditor de código, al gestor de riesgos que aprueba un LTV del 93% y al verificador criptográfico. Y cuando ese pequeño eslabón matemático cede ante un adversario muy superior, pues todo el castillo de naipes se viene abajo en segundos. Así es. Y, sinceramente, la ironía más amarga para los que construyen DeFi es que cuando se enfrentan a una amenaza real, como un ejército de hackers de un estado, ¿cuál es su única esperanza para recuperar los fondos? ¿Llamar a papá Estado? Recurrir a las mismas agencias de inteligencia, a la misma policía y a las mismas leyes que todo este ecosistema pretendía hacer irrelevantes desde el día 1. Es un bucle, la verdad, verdaderamente fascinante. O sea, intentamos construir un paradigma financiero completamente nuevo, una cámara acorazada digital e incensurable, y nos damos cuenta de que, bajo la superficie, quizás estamos recreando el antiguo sistema. Con sus mismos problemas de centralización. Exacto, heredando sus problemas pero añadiéndole unas vulnerabilidades tecnológicas que explotan a la velocidad de la luz. Es para reflexionar, desde luego. Muchísimo material para seguir analizando a medida que los mercados sigan asimilando las réplicas de este choque. A quienes nos escuchan, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos técnicos y las consecuencias globales del ecosistema financiero. Ha sido un placer, como siempre. Si este análisis os resulta valioso para comprender la complejidad de las redes modernas, la mejor manera de apoyar este espacio es dejando una valoración, suscribiéndose a la plataforma y compartiendo el contenido con otras mentes curiosas interesadas en estos temas críticos. Seguiremos aquí investigando a fondo. Hasta la próxima inmersión. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!